doy el paso es a Miguel Chiquián. Adelante, Miguel, buenas noches, te escuchamos. Eh, Gracias, Bernardo. Bueno, agradecer la invitación de la Juventud Comunista del Perú Patria Roja, la JC, y como lo dijo Bernardo, hemos tenido la experiencia de trabajar, de ser partícipes en la juventud, en la JC, y obviamente aprender en sus filas y el día de hoy un poco también aportar a nivel del partido, ¿no? En esa perspectiva creemos que podemos un poco nosotros compartir las experiencias que hemos vivido, de lo aprendido y obviamente sumar a la organización. En esa perspectiva, no sé, creo que Bernardo, normal se está para compartir. Quisiera compartir unas imágenes de que es factible. Hola, Chiqui, ¿me escuchas? Sí. Eh, ¿Te comparto las diapositivas o tú las vas a compartir? Normal, yo mismo puedo hacerlas. Claro, claro, dale, mejor, creo, más cómodo para ti. Ya, ok. Perfecto. ¿Se ve? Sí, Chiqui, perfecto. Bien. Bueno, nuevamente recalcar el agradecimiento a la Juventud Comunista por la invitación. Y en esa perspectiva, obviamente, la idea era conversar el día de hoy acerca de cómo nos organizamos los jóvenes comunistas o cómo nos organizamos los comunistas en nuestro país. Saludo, felicito la iniciativa, a la JC, a su dirección por esta escuela, Aprendiendo Comunismo en la Casa. Por lo que tengo entendido, las sesiones anteriores han podido tocar, han podido debatir, dialogar otros temas muy importantes como es la historia de los comunistas, del comunismo en nuestro país. Ha podido dialogar también sobre el aspecto de cómo pensamos como movimiento comunista y qué proponemos, ¿no? ¿Qué proponemos como movimiento comunista internacional, pero también qué proponemos para las particularidades de nuestro país, para las particularidades de nuestra realidad? Y en esa perspectiva creo que el tema de hoy es bastante importante en el eje de cómo es que nosotros nos organizamos justamente para materializar esas propuestas, para materializar esas ideas, para materializar eso que proponemos, ¿no? Creo que en esa perspectiva nosotros podemos entender a cabalidad algunos temas más. Felicitar a todos los participantes, porque tengo entendido que hay algunos que son integrantes de la Juventud Comunista, hay otros que obviamente desean conocer, desean incorporarse, desean afianzar un poco más el conocimiento acerca de lo que proponemos, de lo que queremos, y en esa perspectiva saludar esa iniciativa, esa inquietud que como todo joven la tienen, ¿no? Esa inquietud que obviamente en el tema académico, en el tema de conocimiento, siempre debemos ir ligándolo con el tema práctico, con el tema de ser partícipes en el movimiento social, en el movimiento juvenil, por un proyecto de transformación. Ser partícipes, obviamente, de la Juventud Comunista, que nosotros lo definimos como ser partícipes de un proyecto de transformación. El ser comunistas, obviamente, como un proyecto de vida, incluso como una forma de vida, y hay que entenderlo de esa manera, ¿no? Y como todos jóvenes, creo que nosotros también de nuestra poca experiencia hemos pasado por algunas etapas, ¿no? El proceso de incorporación a la JC justamente es un proceso, tiene etapas, tiene altibajos, tiene muchos aspectos bastante positivos, de alegrías y obviamente también de derrotas que hemos ido superando y aprendiendo y han ayudado a forjar el carácter que tenemos, ¿no? Y obviamente la organización, el colectivo en sí mismo. Y eso parte obviamente de que todo joven y desde nuestra perspectiva hemos tenido el tema de la sensibilidad social, que es aquella que obviamente es entender, es aquella capacidad de entender la situación de las personas, es aquella capacidad de entender el tema de las desigualdades, las injusticias que existen en nuestra sociedad, que existen obviamente en el producto de este modelo y de este sistema, lo que ha llevado, por lo que lleva comúnmente al tema de tener una capacidad de indignación que es la respuesta mediana o mínimamente organizada a este estado de cosas, a estas injusticias, a estas desigualdades, ¿no? Y que obviamente nos lleva también a preguntarnos, a conocer o a tratar de investigar
el porqué de estas injusticias, el porqué de estas desigualdades o el porqué de este sistema, y nos lleva un poco a querer organizarnos, a querer formar parte de un proyecto de transformación, ¿no? Y en esa perspectiva nosotros conocemos o sabemos, y ustedes con mayor razón, chicos, el tema de ser parte de una organización tiene características diferentes. Hay diferentes formas de organización que van desde lo cultural, deportivo, académico, sindical, gremial, estudiantil. Y una de las formas de organización justamente es el tema político, que abarca que el tema de la lucha por el poder, la lucha por transformar la realidad, la lucha por transformar o la lucha por una construcción de una sociedad con justicia social, una sociedad socialista en nuestro caso, ¿no? Y en esa perspectiva menciono ello porque justamente esas tareas que tenemos o esas ideas, esas propuestas que nos trazamos, justamente definen la forma como nos organizamos, definen las características de cómo nos organizamos. En conclusión, podemos decir que las características de lucha, las características de las tareas y los objetivos que tenemos definen las características de cómo nos organizamos. Y en ese sentido, podemos mencionar que la organización o el partido o la Juventud Comunista viene a ser un instrumento para materializar aquello que nos proponemos, aquello que nos hemos trazado como objetivo. En esa perspectiva creo que podemos ir avanzando. Y ya el tema de generar conciencia, el tema de tener un nivel de formación es obviamente junto al tema de la organización, es junto al tema del movimiento, es junto al tema de la lucha y ser partícipe de los procesos de lucha ahí donde nos encontremos, ¿no? Creo que ahí nosotros podemos ir avanzando en esa perspectiva de trabajo o de lo que queremos nosotros realizar. ¿Qué es lo que caracteriza a una organización comunista, a una organización revolucionaria como la que nos mencionamos decir, ¿no? Como la que nos llamamos a hacer? Y obviamente es un proceso de construcción, no es de la noche a la mañana, y obviamente tiene características de organización que nosotros tenemos que definirlas y mencionarlas. Romper tal vez ese estigma, esa visión que se tiene de fuera, del externo, de que somos un partido tipo secta, somos una organización alejada de la realidad, que obviamente no es tan cierta, ¿no? Sino somos una organización compuesta obviamente por personas que tal vez tenemos un nivel de unidad, un nivel de generación de características que queremos transformar la realidad, de queremos luchar por una sociedad, queremos formar parte de un proyecto, y obviamente estas características de organización, las que definen justamente son ellas, ¿no? Una de los ejes centrales es el tema de una unidad ideológica. Y eso pasa porque tengamos un nivel de asumir nuestra base teórica, nuestra base ideológica. O sea, nosotros nos asumimos como marxistas, leninistas, asumimos los aportes de José Carlos Mariátegui, el Amauta para nuestras características como país, y es lo que nos da un nivel de unidad en teoría, en lo ideológico. Y eso obviamente nos lleva a plantearnos un programa, nos lleva a plantearnos una estrategia, nos lleva a plantearnos una táctica como partido, como colectivo, y que obviamente en esa perspectiva es un eje central. Pero de nada sirve esta unidad ideológica, teórica, si es que no hay también un nivel de unidad organizativa, no hay un nivel de características que definan al tema de cómo nosotros vamos trabajando con el tema de generar un nivel de unidad organizativa que vale decir ya el tema estrictamente orgánico. Y los otros aspectos, obviamente, para ser partícipe de la organización, el tema de la unidad es un tema fundamental. Otra característica, otra fortaleza de nuestra organización, obviamente, es el tema de la disciplina consciente. Vale decir, el asumir la comprensión y los acuerdos de por qué participamos en una organización revolucionaria, de lo que el partido plantea, de la unidad ideológica, de la materialización de ella, y obviamente estamos convencidos y luchamos porque esto se cumpla, ¿no? Y el otro aspecto característica de una organización como la nuestra, obviamente, es el tema de la vinculación estrecha e indivisible con las masas. Creo que estos tres aspectos de unidad, disciplina y vinculación con las masas son lo que caracteriza o la fortaleza de una organización comunista revolucionaria como la que nosotros nos llamamos a ser. Y en esa perspectiva creo que
estamos llamados a conocer, a profundizar algunos aspectos, principalmente en el tema organizativo, que es un poco el diálogo del día de hoy, ¿no? En esa perspectiva, como ya mencionamos, nosotros como organización política, lo que siempre mencionamos y estamos llamados a trabajar es justamente, y lo mencionamos como característica o como concepto general, el tema de sistema de comités. Cuando decimos sistema de comités, justamente es una particularidad de la organización comunista, es en el sentido que el peso que se le da a la dirección y al trabajo colectivo. Todo individuo, todo liderazgo individual suma al esfuerzo y al proyecto colectivo. Suma al partido, suma al proyecto y obviamente suma a lo que nosotros deseamos llevar. No elimina o no neutraliza o no pone obviamente barreras a un desarrollo personal o individual o a un desarrollo de un liderazgo individual. Al contrario, los liderazgos individuales son los que suman a los liderazgos colectivos. Y en esa perspectiva, pero lo que pesa es el tema del colectivo sobre las individualidades. Y decimos sistemas de comité justamente porque la dirección es colectiva. No recae la toma de decisiones o no recae el tema de la dirección de la organización sobre una persona o sobre individualidades, sino recae sobre el colectivo. Y en esa perspectiva creemos que justamente el individuo al sumarse a la organización es parte de organismos, es parte de un círculo de la Juventud Comunista que, según lo que hemos podido un poco ver en nuestra experiencia, es la primera escuela de todo comunista, de todo militante, de toda persona que desea incorporarse a nuestra organización. En ellas, obviamente, hay un nivel de fortalecimiento ideológico, de fortalecimiento orgánico, de trabajo, de ligación ahí donde nos encontremos, y obviamente lo demás, justamente el sistema organizativo que viene a ser los círculos, los comités y demás, ¿no? Todo ello de manera articulada viene a ser el sistema de comités. Dentro de ese trabajo que nosotros realizamos como Juventud Comunista y como partido, obviamente tenemos el tema de los principios, tenemos métodos y tenemos estilos. Principios que rigen las normas, que rigen, orientan las políticas y el actuar de nuestra organización. Los métodos que obviamente son procedimientos, son mecanismos de dirección, de toma de decisiones y obviamente de trabajo. Y básicamente son normas, y al ser normas decimos y mencionado que sí, casi siempre son objetivos. Y posiblemente son características inherentes a la organización, así como son las características inherentes tal vez a las personas, son las características inherentes a todo ser orgánico, todo ser que trabaja, ¿no? En esa perspectiva lo llamamos por eso que son básicamente subjetivos, no en el término negativo, sino en el término que es inherente a lo que deseamos hacer. Creo que estos son algunos ejes del sistema organizativo, de cómo nos organizamos y cómo nosotros usamos estas herramientas para el trabajo diario, tanto interno como Juventud Comunista, pero principalmente para el trabajo con la población, con los sectores sociales, ahí donde nos encontremos, ¿no? Y en esta perspectiva, si vamos viendo algunos principios, y de seguro José Carlos con mayor incidencia va a profundizar en algunos puntos, algunos ejes, mencionamos, por ejemplo, que el tema de uno de los principios que tenemos es el tema de partir de la realidad. Y creo que es un principio fundamental en el sentido de que nuestra labor política, nuestras propuestas, nuestras ideas, de cómo pensamos justamente nace de ello. No podemos generar un nivel de propuesta, y de seguro en las sesiones anteriores lo tocaron. Nosotros en la actualidad proponemos un nuevo curso para el país, que son unas banderas justamente para superar lo que la burguesía y el modelo neoliberal o el sistema capitalista no ha podido superar o construir en nuestro país, y son unas propuestas que justamente han partido del análisis que hemos realizado como organización política, partiendo obviamente del análisis de la realidad, el análisis concreto de la situación concreta, como se menciona, y es un principio que permanente en nuestro trabajo, es un principio que tiene que ver con el modo de pensar y el modo de cómo trabajamos y cómo asumimos el marxismo-leninismo y su método, ¿no? Que es la dialéctica, el materialismo dialéctico en sí mismo. En esa perspectiva creo que nosotros siempre vemos. El otro, por ejemplo, es el tema de que usamos o unimos siempre el tema de la teoría con la práctica. No puede haber y no hay
un nivel de trabajo o conocimiento solamente teórico o académico sin implementarlo en la práctica. Porque toda teoría, obviamente, si es que no va ligado al tema de la práctica, es estéril, ¿no? Pero tampoco todo es un nivel de práctica o todo es un nivel de movimiento o de generar un nivel espontáneo. La práctica por sí sola no tiene una visión, no tiene es ciega, ¿no? Como nosotros lo mencionamos. Siempre mencionamos que estos dos conceptos, que estas formas siempre están de manera concatenada, unida, y que pueden ayudar y deben ayudar en el trabajo político que nosotros realizamos. Algunos principios de organización que a la vez son métodos de organización que usamos en el trabajo político, justamente se mencionan, ¿no? El tema del centralismo democrático, el tema de la dirección colectiva y responsabilidad individual, el tema de la crítica y autocrítica, el tema del control de tareas y rendición de cuentas. Son principios que tenemos en el trabajo organizativo, en el trabajo orgánico como organización, pero también son métodos que nos ayudan en los procedimientos y trabajo y actividades como partido. Y obviamente también en la toma de decisiones, en la dirección en sí misma. Y de seguro ahí podemos ir profundizando y de seguro también en las próximas sesiones de estudio, de seguro van a ir profundizando estos temas, estos aspectos que se mencionan. El tema del centralismo democrático como principio, pero también como método de trabajo, como método de dirección, justamente implica esa experiencia que se inicia desde Marx, que observando la forma como se organizaba, cómo trabajaba, cómo tomaban sus decisiones los sectores obreros ahí en Francia o en Alemania del siglo XIX, justamente él toma estos aspectos teóricos y el que lo sistematiza con mayor fuerza, obviamente es Lenin, y obviamente nosotros asumimos la organización leninista porque hay algunas pautas, algunos ejes, algunos criterios de trabajo en esa perspectiva, pero en el tema del centralismo democrático, para no irme un poco fuera del tema, es justamente tomando esa experiencia que tenían los obreros del siglo XIX en la toma de decisiones y en el trabajo justamente de su sindicato, de su organización sindical, es que asumen ello, ¿no? De cómo en el tema del debate eran lo más amplio y lo más democrático posible, pero una vez tomada la decisión, cualquiera que sea, su implementación abarcaba a todos los integrantes de la organización en sí misma. Eso en concreto y de manera sencilla es el tema del centralismo democrático, que tal vez no es muy entendida en otras organizaciones y es lo que nos caracteriza a nosotros los comunistas como tal. Como lo mencionamos ahí, ¿no? Y es un principio básico de una organización leninista como nosotros nos llamamos ser. Y obviamente tiene esos dos aspectos, el tema de la democracia y el tema del centralismo. La democracia, como ya lo mencioné, es el tema de la participación de toda la militancia en la toma de decisiones, en la elección de dirección, en el trabajo en sí mismo, en la fiscalización, en la revocatoria, en la opinión y debate en todos los organismos, en todas las estructuras y obviamente en el trabajo cotidiano. El centralismo implica cómo estos acuerdos o este debate que se ha llevado de manera democrática, cómo lo implementas. Cómo de manera colectivamente asumida, obviamente implementas de manera real y concreta estas decisiones. Y obviamente implica también que el partido es la suma de los militantes, es la suma de organismos, es la suma de toda la estructura orgánica, obviamente bajo un eje centralizado, ¿no? Y de manera concreta. ¿Y qué significa centralismo? El otro aspecto, algunos conceptos básicos que nosotros tenemos justamente es concentrar las ideas, las propuestas concretas y correctas que ayuden al tema del trabajo político, es tener las ideas colectivamente asumidas, ya sea por unanimidad o por mayoría, y que obviamente esto se traduce en acción, se traduce en ejecución. Otro principio que también lo usamos, y obviamente es una guía en la acción, pero también lo usamos como procedimiento, lo usamos como método de organización y también como método de trabajo, justamente la crítica y autocrítica, ¿no? Que trata y ve principalmente el tema de cómo nosotros exigimos o trabajamos o conocemos nuestros errores y superamos los errores o limitaciones que tenemos como organización.
En esa perspectiva, creo que el tema de la crítica, como se menciona ahí, es un nivel de observación y análisis de los errores o limitaciones que tenemos como organización, que tenemos como dirección, y que en la perspectiva de que esto se ha superado y obviamente se fortalece el tema de la unidad biológica, de la unidad organizativa, el tema de la unidad de acción en sí mismo. Y el tema de la autocrítica es obviamente una evaluación particular de nuestros errores, de lo realizado, de las limitaciones que tenemos objetivamente cada uno de nosotros. Y el ejercicio de la crítica y autocrítica obviamente tiene varias características que es necesario mencionarla, ¿no? Es oportuna, es objetiva y es fraterna, constructiva. Es lo que tal vez nos diferencia y nos caracteriza de otras organizaciones, de otras, obviamente que tienen un nivel de particularidad porque esto ayuda al fortalecimiento, ayuda a la unidad de criterio de nuestra organización. El tema de dirección colectiva y responsabilidad individual va en el sentido más de cómo nosotros afirmamos el trabajo y dirección colectiva y en equipo, fomentamos liderazgos colectivos y liderazgos individuales, pero que obviamente bajo una orientación o bajo un proyecto de manera colectiva, que es lo que siempre nosotros asumimos. Y obviamente previene el tema del surgimiento de caudillismo, de burocratismo, de formalismo, de abstencionismo, que son, se puede decir, limitaciones en el trabajo orgánico, en el trabajo político que nosotros realizamos y que siempre obviamente estamos predispuestos a ellos si es que no tomamos en cuenta estos procedimientos, estos métodos y estos principios, ¿no? Porque dirigir obviamente es administrar nuestras fuerzas de la mejor manera para la consecución de aquello que nos hemos trazado, de aquello que hemos planificado. Y en esa perspectiva, orientar con el ejemplo, orientar de manera colectiva o teniendo en cuenta algunos estilos, ¿no? Bueno, un estilo bastante concreto que lo leí hace mucho tiempo y siempre tratamos de implementarlo, ¿no? El de mandar obedeciendo, que implica la toma de decisiones de manera colectiva, sujetarse a las decisiones colectivas, pero ser el primero en poder implementar de manera concreta. Y bueno, el control de tareas y rendición de cuentas, que ya su propio nombre lo menciona, que siempre está abocada a poder realizar una evaluación, un balance de lo que se realiza, de lo que se trabaja. En esa perspectiva creo que podemos ir nosotros mencionando algunas características justamente de la organización como comunistas. Y lo mencioné en un inicio, el ser parte, el ser integrante de una organización como la nuestra justamente es asumir un nivel de una propuesta, ser parte de un proyecto de transformación, ser parte de un proyecto revolucionario que implica una forma de vida, que implica obviamente también un estilo de vida que va en este sentido. Y las organizaciones y la organización nuestra justamente está sujeta a los principios, a los métodos y a los objetivos que perseguimos como organización. En esa perspectiva, creo que estos procedimientos o estos mecanismos son justamente herramientas que permiten que la juventud comunista o el partido en su conjunto puedan desenvolver y desempeñar una labor mucho más concisa, mucho más ágil, mucho más dinámica en la labor política ahí donde nos encontremos. Y obviamente la estructura, el aspecto orgánico de la JC o del partido en general son temas que ayudan y obviamente de seguro lo van a tocar en otras sesiones, pero justamente son lo que abocan a que nos caracteriza a nosotros como organización comunista y obviamente los planteamientos que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, básicamente ello, camaradas, amigos que han pedido un poco el tema de poder dialogar sobre este tema. José Carlos justamente también conversaba con él en estos días para ver, él va a profundizar algunos aspectos mucho más teóricos sobre lo que estamos conversando y estamos abiertos un poco al debate, al diálogo, a las preguntas que puedan un poco ayudar a mejorar, un poco ayudar al esclarecimiento y obviamente en el debate, ¿no? Básicamente ello por ahora y bueno, estamos abiertos un poco a la conversación. Gracias, Bernardo. Gracias, Miguel. Una brillante exposición, por supuesto, y también clarificando algunas cosas necesarias para que los asistentes el día de hoy puedan tener mucha más claridad a la hora de repente
de generar un panorama mucho más amplio en lo que se dice de nosotros y en lo que realmente somos, hacemos y la forma ahora en la cual nos organizamos. Bueno, en todo caso, para no dilatar mucho la sesión, le daría paso pues al camarada José Carlos. José Carlos, si me puedes escuchar, los micrófonos son tuyos, José Carlos. Sí, buenas noches, te escucho. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, José Carlos. Buenas noches con todos, camaradas de la Juventud Comunista, invitados, amigos, simpatizantes. Y agradecerles esta oportunidad para compartir con ustedes nuestra experiencia y también conocimientos que hemos adquirido en el trabajo político eh, en el partido, porque empezamos en el partido, luego en el trabajo de Juventud Popular, luego la constitución o la reconstitución de la Juventud Comunista y bueno, seguimos trabajando en el partido, ¿no? Es un tanto en ese transcurso de nuestra vida que hemos aprendido del partido, a su calor hemos estudiado y eso queremos compartir con ustedes y agradecerles por permitirnos eso, ¿no? Eh, Se nos ha solicitado que toquemos sobre las características de la organización política revolucionaria, los principios, los métodos de dirección y organización, ¿no? Eh, pero antes de pasar a los métodos, vamos a tocar algunas cuestiones previas sobre lo que es dirección política, ¿no? Y antes de ir a la dirección política, queríamos compartir la idea, creo que lo esbozó Chiquián, sobre lo que caracteriza al partido, ¿no? Que es el de ser una organización política. No es un sindicato, no es un club de fútbol, no es un comedor, no es un vaso de leche, no es una asociación de vivienda o de un edificio, es una organización política. Y lo decimos esto porque el partido está empeñado en una lucha franca para desterrar de sus filas el espontaneísmo, ¿no? Que en realidad es un mal que nos va a acompañar un buen tiempo, porque también no nos olvidemos que en la época de Lenin también se presentó esto y fue duro el combate contra esa concepción espontaneísta que existe en los revolucionarios, ¿no? Que puede existir en los revolucionarios y que es parte de cómo la burguesía puede influir en los sectores revolucionarios para desviarlos de su camino. Y la discusión era pues si el partido era para la lucha política o para la lucha sindical o para la lucha solamente por reformas o solamente para luchas económicas, reivindicativas, inmediatistas, ¿no? Y la posición que zanjó Lenin fue de que éramos una organización política. Y eso quería decir que el objetivo de nuestra organización es la lucha por el poder político, por el gobierno eh, y por el poder político, ¿no? Para implementar indudablemente la propuesta programática que tiene el partido, ¿no? Su programa máximo, su programa mínimo y su programa concreto, ¿no? Hoy día hablamos del nuevo curso, de la nueva república, incluso de la nueva constitución, son los objetivos políticos. Eso no se va a lograr si no se hace una lucha política. Eh, con los más diversos métodos de lucha que tenemos que aprenderlos a utilizar, ¿no? Y entonces, como organización política, indudablemente eh, la JC también es parte de ese proceso, tiene sus diferencias con el partido, pero es parte del trabajo de construcción del partido. Se ha dicho que digamos, su destacamento de reserva y también su destacamento de apoyo, eh, pero no se aleja de las orientaciones del partido, ¿no? En el terreno ideológico y político. Y al hablar del objetivo político, indudablemente tenemos que discutir o conversar sobre cómo llegamos a cumplir ese objetivo, ¿no? Y ahí justamente entra el tema de la dirección, ¿no? ¿En qué dirección vamos? Si tenemos un objetivo, indudablemente que hay una dirección hacia ese objetivo, ¿no? Hay un camino que nos lleva a ese objetivo. Cuando hablamos de dirección simple, en la forma más simple, de repente nos puede dar a la luz el problema de un determinado lugar a donde vamos a ir. En el caso nuestro, unos objetivos programáticos, medidas que hay que tomar a través del Estado o incluso contra el Estado, ¿no?
Entonces, para eso es justamente la dirección, ¿no? La dirección política que tenemos que entender, ¿no? Eh, Esta dirección política eh, no es, no es solamente una cuestión de ponerse adelante o decir lo que hay que hacer, sino que tiene todo un proceso, es toda una actividad, ¿no? De los militantes conducente a justamente lograr los objetivos políticos de la organización, que tiene que iniciar indudablemente con un estudio de la realidad, con una formulación de un programa, con fijar objetivos, con fijar cómo vamos a llegar a esos objetivos, planificar, ¿no? Con buscar que esos objetivos, que ese plan sea interiorizado primero por los militantes y luego por las amplias masas, ¿no? La conozcan, se comprometan con ella y lo interioricen y también lo hagan suyo, ¿no? Para llevarlo a la práctica. Entonces, ese es el proceso de lo que llamamos una dirección política, ¿no? Quiere decir que en los hechos debemos ser los primeros en fijar los objetivos, en esclarecer los acontecimientos, en fijar las tareas y también en implementarlas, ¿no? En ponernos adelante para implementar esas tareas. Y ese proceso de dirección tiene que ver con definir claramente la situación política, definir el marco general de la situación política, la sociedad en la que vivimos, la estructura social, de clases sociales. Nosotros como marxistas partimos siempre del análisis de la estructura económico-social, de la estructura de clases, de los intereses de clases que están en disputa, de las fuerzas que están en confrontación, de su correlación, cuál es la fuerza que está es predominante, cuál es la fuerza que está en, en subordinación o en lucha para llegar a ser dominante, en qué situación estamos nosotros, cuál es el grado de conciencia del pueblo, de la clase obrera, cuál es nuestra situación como organización también, de fortaleza, de debilidad, cuál es nuestro grado de enraizamiento, ¿no? Y también tenemos que analizar lo concreto, cómo estamos en el momento, qué fuerzas hay, qué problema político está siendo importante en ese momento y por qué, ¿no? ¿Qué posiciones hay de las diversas clases sobre ese problema político? ¿Cuál va a ser nuestra posición frente a ese problema político? Eh, Indudablemente después de ese análisis tiene que ver ya el objetivo del análisis, ¿no? Que es alcanzar tareas, salidas, propuestas, alternativas y llevarlos a la práctica. Pues nosotros no teorizamos solamente por teorizar, lo hacemos para un fin práctico, lo hemos dicho al inicio. El objetivo de una organización política tom- es de tomar el poder, tomar el gobierno, ¿no? Y cumplir sus planes, cumplir su programa. Ese es el objetivo. Si hacemos un análisis es porque es parte de nuestro proceso de dirección. ¿Para qué? ¿Para fijar qué? Para fijar la estrategia, para fijar la táctica, para fijar las políticas, para fijar las tareas, las consignas, ¿no? Y también para implementarlas, ¿no? Para ver los procedimientos, para ver cómo vamos a realizar esas tareas. Entonces, ese es todo el proceso de dirección, ¿no? Que implica también, entonces, saber decidir, saber ejecutar las tareas, ejecutar lo que se ha decidido y saber también evaluar lo que se ha decidido, ¿no? Eh, entonces, este es todo un proceso de dirección que lo estamos haciendo bastante resumido porque el tema, como hemos señalado, era ver los métodos de dirección y organización, pero queríamos de todas maneras necesario, creíamos que es necesario que veamos estos temas de dirección, ¿no? Eh, entonces, en ese trabajo de dirección, la organización juega un papel importante, indudablemente. Ya hemos dicho, ¿no? Una primera parte es saber decidir, es parte de la dirección. Pero la segunda parte es ejecutar lo que se decide. Y para ejecutar lo que se decide hay que organizar las decisiones. No, las decisiones no se van a hacer solas, no se van a hacer porque mandas una directiva, porque lo publicas en el chat y todos lo hacen, ¿no? Las decisiones tenemos que ejecutarlas, implementarlas, organizarlas para que se realicen, ¿no? Eh, y, y para eso
hemos ido aprendiendo, indudablemente, no sin errores, no hemos cometido errores y indudablemente también seguirán seguramente apareciendo errores, pero hay que corregirlos y hay que estudiar para ubicarlos, ¿no? Entonces, en ese contexto del problema de la dirección, de la característica de lo que es el partido, la JC, como organización política, es que hay que ubicar los principios y los métodos, ¿no? Tanto de dirección como de organización. Eh, y tener claro que los principios son la base, son el fundamento, ¿no? De los cuales partimos para el estudio y la actividad práctica. Ellos sustentan nuestras decisiones, ellos sustentan nuestro razonamiento. Y los métodos es el método es el camino, se dice, ¿no? O sea, el método son un conjunto de procedimientos que nos van a permitir implementar las tareas que se deciden. Entonces, nosotros como organización, ya lo señaló Miguel Chiquián, nuestra concepción es la marxista-leninista, o también, si lo hablamos concretamente, el materialismo dialéctico e histórico, ¿no? O la concepción dialéctica materialista. Y es toda una concepción y también es un método, y tiene sus principios, ¿no? Entonces, eso siempre tenemos, y es algo que tenemos que estudiar siempre, del cual se desprenden también nuestros principios, o en todo caso le dan forma a todos los principios que tenemos, tanto en la cuestión de dirección como en la cuestión de organización, ¿no? Eh, y en cuanto a esos principios, podríamos señalar, desgajar una serie nosotros hemos señalado en un documento que le hemos hecho alcanzar a la dirección de la JC, 11 elementos que consideramos principios para poder dirigir científicamente, en todo caso desde el punto de vista del marxismo, ¿no? Uno de ellos es el de la objetividad, ¿no? Partir siempre de lo que existe en la realidad. Y eso lo decimos siempre porque a veces se cae en el subjetivismo, ¿no? En el voluntarismo, en el yo quiero que sea así, a mí me parece que es así, que debe ser así. Entonces, eso no puede existir en nosotros, ¿no? Tenemos un objetivo, tenemos una meta, pero cuando vamos a tomar una decisión, debemos partir de lo que existe realmente, independientemente de lo que querramos, ¿no? De nuestras ideas, a veces hasta de nuestras simpatías o antipatías, ¿no? A veces nos puede caer mal un determinado candidato, ¿no? O una candidata, o por ejemplo en la lucha electoral, ¿no? Pero es la salida que tenemos que darle, ¿no? O podemos discrepar con otras fuerzas políticas, pero es necesario en determinado momento ubicar si corresponde o no corresponde ser unidad con esas fuerzas políticas, ¿no? Sabiendo ver qué es lo principal, qué es lo prioritario, ¿no? Eh, en segundo lugar, hay que tener siempre una visión de conjunto de las cosas, ¿no? No solamente hay que ver cómo estamos nosotros, hay que ver cómo está el enemigo, cómo están los partidos de la derecha, cómo está el pueblo, qué piensa el pueblo, ¿no? Cuáles son sus ideas. Es el conjunto hay que abarcarlo, ¿no? Y en ese conjunto hay que ubicarnos nosotros, no al revés, ¿no? Porque a veces solamente nos vemos a nosotros y o bien caemos en una situación pesimista, o si le juntamos al subjetivismo, de repente somos demasiado triunfalistas, ¿no? No somos realistas en nuestra situación y o bien nos hacemos pesimistas o bien nos hacemos triunfalistas y no vemos la realidad concreta, ¿no? Entonces, también tenemos que tener una visión concreta, es decir, hay que ver las cosas cómo están ocurriendo ahora, en estos momentos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuáles son las fuerzas? ¿Qué motivos hay? ¿No? ¿Hacia dónde puede ir? ¿Cuáles son las alternativas que hay? Porque un error nuestro en la historia ha sido solamente basarnos en nuestros principios, ¿no? En la visión general de hacia dónde marcha la historia, hacia dónde marcha la sociedad, pero no hemos analizado concretamente qué es lo que está pasando ahorita. Si realmente estamos en ese proceso, digamos, general, ¿no? Que siempre aprendemos del marxismo, o, o no, o estamos en otro momento, ¿no? Entonces, la visión concreta nos debe ayudar a poner los pies en la tierra también, igual que el de la objetividad, ¿no? Ver lo que está pasando realmente. Tenemos que ver las cosas dinámicamente. O sea, en la dirección hay que ver las cosas cambiantes. Hay que estar siempre al tanto de lo que pasa. Como, por ejemplo, ¿no? Hace 6 meses
se hablaba de una posible crisis económica en este año o de repente al siguiente, ¿no? Y esa crisis se ha acelerado ahora. Hace 6 meses no pensábamos, o más, hace un año, ¿no? No pensábamos en este problema de la pandemia. Hoy día eso ha cambiado. Eh, Al iniciar el gobierno de PPK tampoco se avisoraba el problema de su vacancia o luego el cierre del Congreso. O sea, las cosas van cambiando y tenemos que adecuarnos a eso y saber actuar sobre eso. Tenemos que saber ser dialécticos también, ¿no? Eh, es decir, entender las cosas, los fenómenos en su contradicción. No podemos creer que las cosas van a ser rectilíneas, uniformes, ¿no? Eh, que todo, que no, que todo es rojo o blanco o negro, o sea, y que una cosa siempre va a ser buena y la otra mala y así eternamente, sino que va a cambiar seguramente. Con los que ayer confrontábamos, hoy día seguramente vamos a ser aliados, ¿no? O después, ayer éramos aliados y después nos vamos a confrontar. Un ejemplo, ¿no? Cuando ocurrió el problema con democracia directa, ¿no? Llegamos a ser aliados, pero por sus prácticas y cómo actuaron, terminamos siendo enemigos, ¿no? Y en fuerzas ahorita distintas. Y a pesar de que se plantea la necesidad de la unidad de la izquierda, ellos tienen siempre su actitud y nosotros también una cierta actitud de no compartir su posición por lo que ocurrió en aquella oportunidad del robo de actas, todos esos problemas, ¿no? Entonces, va cambiando la situación. Y eso es ser dialéctico y tener que hay contradicciones, ¿no? Eh, También tenemos que ubicar el principio de la previsión en la dirección, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puede ocurrir? Tenemos que analizar qué es lo que podría ocurrir objetivamente, no por mis deseos, sino por lo que está pasando, ¿no? Sino por lo que se está viendo, ¿no? Por lo que está ocurriendo objetivamente, ¿no? Eh, por ejemplo, hoy día, ¿cómo analizamos a la izquierda, ¿no? ¿Cuántas fuerzas hay? ¿Nos uniremos? ¿No nos uniremos? Hay que analizarlo objetivamente. Igual en la derecha, ¿no? Hay que analizarlo objetivamente qué es lo que va a pasar con ellas y prever esa situación, ¿no? ¿Para qué? Para poder anticiparnos y tomar justamente el siguiente principio de la dirección. Una dirección debe tener iniciativa. ¿Qué significa tener iniciativa? Significa que debemos buscar que nuestro programa, que nuestra propuesta, que nuestras ideas sean el eje de la discusión, sean el eje de la lucha. Eh, es decir, que nosotros seamos los que pongamos el motivo de la discusión, el motivo del debate. Y para eso indudablemente tenemos que estudiar cómo están ocurriendo las cosas y dar las salidas rápidamente, analizarlas y dar la propuesta, para que ésta tome la delantera y pueda hacer que el resto de fuerzas discute en torno a lo que estamos diciendo nosotros. Eh, por eso se necesita iniciativa, ¿no? No quedarse callados, dormidos cuando ocurren acontecimientos, sino que hay que pensar rápidamente y tomar entonces ahí, como se dice, la iniciativa, plantear nuestras alternativas. Tenemos que tener firmeza también, ¿no? Cosa que a veces nos falta. Cuando se decide una tarea, cuando se decide un objetivo, hay que implementarlo con firmeza. A eso se llama firmeza, mantener, ¿no? El rumbo a pesar de todo. Y en nuestra historia hemos tenido mucho de eso, ¿no? De no tener la firmeza suficiente, ¿no? A veces decidimos inscribir un movimiento y no lo empujamos con la fuerza, comenzamos a dudar, priorizamos nuestras cuestiones locales, regionales, a pesar de que hay una tarea nacional, ¿no? Y, y no lo hacemos con firmeza. Decimos que la lucha política electoral es importante en estos momentos, hay que desarrollarla, pero estamos en otra cosa y no estamos trabajando en la lucha política electoral, no estamos organizando para ejecutar. Entonces, ahí no hay firmeza, ahí hay, bl- como se puede decir, blandenguería, ¿no? O sea, no estamos implementando las tareas que hemos acordado. Entonces, tiene que haber firmeza. Y a veces puede ser, podemos pasar por situaciones adversas, ¿no? Un ejemplo de cómo nuestra firmeza está dando frutos es en este problema de la nueva Constitución y la nueva República. Esta propuesta la planteó el partido el año 92, apenas ocurrió el golpe de Estado. Y durante mucho tiempo fuimos, digamos, como dicen los predicadores en el desierto, ¿no? Nadie hablaba de nuestra propuesta de nueva constitución, de nueva república, de cambio de constitución. Hoy día muchos lo están tomando, hasta sectores de la derecha están hablando de eso. Hasta ha surgido ahí por ahí un movimiento bien de derecha, ¿no? Que está reciclando a los apristas, los humoristas,
que se llaman republicanos, ¿no? Como queriendo coger el término de la república, cuando nosotros hemos hablado de la nueva república. Entonces, esa es una forma de mantener la firmeza, ¿no? O sea, tenemos firmeza y también a veces tenemos debilidades y no cumplimos lo que quedamos en hacer, ¿no? Eh, Tenemos que trabajar para que en todas las tareas que tengamos, lo mantengamos hasta que lo cumplamos, ¿no? Eso es la firmeza. El otro elemento que también, que digamos en cierta medida es contradictorio, es la flexibilidad, ¿no? O sea, eh, a veces hay acciones, decisiones que no van a implicar el cambio de rumbo de la organización, sino cambios momentáneos, ¿no? Que eh, nos van a permitir dar solución a determinados problemas concretos, ¿no? Y, y que no lo estamos realizando porque no se puede definitivamente, ¿no? Eh, en un momento, por ejemplo, pensamos este problema de, de la candidatura del año 2016, ¿no? Con el movimiento de financiación social. Pero en un momento se vio que no salía y hasta nuestro posible precandidato comenzaba a hacer cosas, con el caso de Gregorio Santos, comenzaba a ir contra el partido. Entonces era imposible mantener esa posición. O si queremos mantener una unidad, es necesario a veces ceder candidaturas, ¿no? Ceder posiciones para mantener el objetivo final, el objetivo más grande, que es el de la unidad. Y hay que ser flexibles, hay decisiones que hay que saberlas, eh, digamos, ceder, no hacerlas, pero en función de objetivos mayores, ¿no? No es ceder por ceder, ¿no? Entonces, es simplemente saber ser flexible en determinadas tareas, ¿no? Eh, si vemos que una tarea no se va a cumplir o no va a salir como se quiere, de repente, eh, saber postergar o hacer otras tareas, hay que saber ser flexible en eso, ¿no? O fortalecer las actividades para que se pueda realizar en otro momento y otra oportunidad, ¿no? Hay que saber concentrar las fuerzas, ¿no? Es otro principio de dirección. Hay que ubicar cuál es el problema principal del momento, cuál es el problema principal del problema en el que estamos, ¿no? ¿Cuál es la causa principal, la tarea principal, el punto más débil del enemigo, dónde golpear con mayor fuerza, ¿no? Entonces, ese es concentrar fuerzas. Hoy día, por ejemplo, eh, la lucha electoral es la lucha principal. Tenemos que concentrar fuerzas ahí. Eh, Eso es saber concentrar fuerzas, ¿no? A veces se presenta un movimiento general de las masas y tenemos que saber concentrar fuerzas en ella. Y así en cada actividad que hagamos vamos a encontrar determinadas eh, actividades que tienen que ser principales, ¿no? Por ejemplo, en la época de Fujimori, la lucha principal en ese momento fue la lucha contra la dictadura, ¿no? Contra Fujimori. Y nosotros incluso había una tarea principal. Después de la derrota que se había tenido en los 90, se planteó que la tarea principal era ingresar a la juventud, ¿no? Recuperar a la juventud que había sido ganada por la fuerza de la derecha. Y eso es lo que se hizo. O nos fijamos tareas contra la dictadura de Fujimori como, por ejemplo, la marcha de la juventud en el año 98. Nos tomamos tareas y todas las fuerzas se dedicaron a eso. Y finalmente dieron resultados por la concentración de fuerzas. Un último principio que lo hemos puesto al final, pero que a nuestro parecer está a la par incluso con nuestro principio materialista dialéctico, es el de servir y ligarse a las masas populares y obreras, ¿no? Porque para nosotros la dirección política no puede estar desligada de las masas, de los intereses de la clase obrera, del pueblo, de los trabajadores, porque ese es el motivo de nuestra vida. Esa es la clase que queremos representar. Esa es esa clase a la que queremos dirigir para llegar al poder, al llegar al gobierno. Entonces, un principio básico, fundamental ahí, es justamente nuestra dirección, es vincularse a ellas, es servirlas, ¿no? Es servirlas dirigiendo, orientando junto a ellas, ¿no? Conocerlas, aprender de ellas, expresar sus intereses, ¿no? Entonces, en esos principios, ser objetivo, el principio de objetividad, la visión de conjunto, la visión concreta, dinámica, dialéctico, la previsión, la iniciativa, la firmeza, la flexibilidad, la concentración de fuerzas y ponernos al servicio del pueblo,
son principios de una dirección como la nuestra, ¿no? Que debemos ser de la militancia comunista del partido, que nos debe ayudar en el trabajo. Ahora, esos son los principios de dirección. Es decir, son la base, esos 11 principios que señalamos, son la base para tomar decisiones, para reflexionar, para razonar, para hacer el análisis y para implementar las cosas, para llevar a cabo nuestras tareas, para llevar a cabo nuestras actividades de lucha política. Siempre buscando que estos principios nos guíen, ¿no? Estas son nuestras guías. Ahora, a esto hay que ver los métodos. Ya decíamos que los métodos o el método es el camino, ¿no? Hay métodos de lucha y métodos también de dirección y de organización, o sea, viéndolo en conjunto, no solo encerrado en el partido, ¿no? En la organización política, sino lo que decíamos hace un momento, ¿no? ¿Para qué sirve el partido? Para encerrarse en sí mismo, decidir entre nosotros y vemos los principios solamente marcados entre cómo nos dirigimos entre nosotros o es hacia la lucha política, ¿no? Y, y en esos métodos, ¿no? Y por eso es necesario que tengamos una visión bastante amplia de lo que es el método, vincular a la lucha política, a los métodos de la lucha política y los métodos de dirección y de organización estricto, ¿no? Que tiene que ver con el partido, pero que está vinculada a esa lucha política, no puede estar separada, porque hemos señalado, el objetivo del partido no es ser una organización en sí misma, no es que nos reunamos cada cierto tiempo, no es que tengamos un congreso cada cierto tiempo, ese es el medio, ¿no? Para la lucha política, es el instrumento para la lucha política. Entonces, cuando hablamos de los métodos, queremos tocar también no solo el método de dirección y organización que tenemos entre nosotros, sino queremos hacer una reflexión recogiendo lo que escribía Lenin en un artículo que se publicó que se llamaba sobre la guerra de guerrillas, creo que se llamaba, ¿no? Donde ahora reflexionaba cómo es que nosotros debemos, los marxistas, entendemos el problema de los métodos de lucha, ¿no? Y que también nos puede servir para entender los métodos de dirección y de organización, ¿no? Y él nos decía de que para que las formas y métodos de lucha no lo inventamos, ¿no? No se inventa, un marxista no inventa los métodos de dirección y de lucha. No sale de nuestra cabeza, ¿no? No sale de los libros. Bueno, los libros resumen experiencias, es cierto, ¿no? Recibe experiencias prácticas, pero los libros hablan pues de experiencias pasadas, ¿no? Si queremos eh, tener métodos o encontrar los métodos de lucha actuales, tenemos que estudiar la realidad, o sea, no inventárnosla. Eh, tenemos que estudiar la realidad, estudiar la lucha de las masas, sistematizar esa lucha y de ahí vamos a entender los métodos de la lucha. En segundo lugar, los métodos no los podemos considerar como únicos y acabados, ¿no? Tenemos que entender que no nos podemos encasillar en unos métodos de lucha que en el pasado sirvieron, que sirvieron para otras condiciones y que hoy de repente no sirven. No podemos ser ahí dogmáticos, no nos encasillamos. O de repente ya pueden servir esos métodos, pero mañana no. Hoy día el método de lucha electoral es lo que está sirviendo, ¿no? Mañana de repente no. Hoy día todavía en el método de la huelga, por ejemplo, cuando dirigimos los sindicatos, no se está usando. Hablar ahorita de una huelga, incluso de una movilización masiva de los maestros o de la clase obrera, eh, no sería lo más adecuado, ¿no? En estos momentos, posiblemente, ¿no? Entonces, no nos podemos encasillar en un método, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que hay los trotskistas creo que se agitan en todo momento y en cualquier lugar, a cada rato, para todos ellos es la salida, la huelga general, para todo, ¿no? Para cualquier cosa, para cualquier oportunidad, para cualquier ocasión, es la huelga general. No, un marxista no puede partir así, o sea, no puede tener un método ya predeterminado, no puede encasillarse en un método. Y en tercer lugar, decía Lenin que los métodos hay que enfocarlos históricamente, ¿no?
sea, hay que estudiar el desarrollo de los métodos de lucha, cómo se luchaba antes, en los 70, en los 80, en los 60, cómo se ha luchado en los años 2000, 2010, y también la experiencia histórica de otros países, ¿no? Cómo se ha luchado en otros países. Eh, por ejemplo, nosotros que todavía estamos en este problema de la lucha electoral, sería importante estudiar cómo se da esa lucha en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, o en Brasil, en Chile mismo, ¿no? Cómo es que se han desarrollado esas luchas, ¿no? Entonces, hay que estudiar históricamente y también hay que estudiar la experiencia internacional, ¿no? Entonces, y cuando determinemos las formas y métodos de lucha, hay que analizar el hecho político en el que estamos viviendo. O sea, el método no lo vamos a sacar del pasado, ¿no? Aplicando esos tres elementos que decía Lenin, no podemos sacarlo del pasado, sino que tenemos que analizar lo que está pasando. No podemos pensar en lo que hace 100 años dijeron, o hace 50, ¿no? Es parte de nuestro bagaje, hay que estudiarlo. Yo no creo que no debamos estudiarlo, hay que conocerlo. Es necesario que conocerlo, pero para nutrido de todo ese conocimiento hay que analizar lo que está pasando, ¿no? Cómo está el enemigo que enfrentamos, ¿no? Cómo está la derecha hoy día, cómo están sus diversos partidos, cómo se expresan, cómo engañan al pueblo, cómo se vinculan a él, cómo está la conciencia, movilización y organización de las masas, cuál es su nivel de conciencia, ¿no? ¿Cuál es nuestra capacidad también? ¿Cómo estamos nosotros para movilizarlas? La correlación de fuerzas es favorable y desfavorable. Y en función de eso, ¿qué tareas políticas hay que cumplir, ¿no? Entonces, entonces el ubicar los métodos, entendiendo como los procedimientos de lucha, los procedimientos de dirección, los procedimientos de organización, tenemos que tomar en cuenta estas, digamos, características, los elementos eh, que nos deben servir para definir métodos, ¿no? De lucha. Y también eso nos va a servir para los métodos de dirección, ¿no? Porque no todos los métodos de dirección van a servir en determinadas circunstancias, ¿no? De repente uno en un momento u otro en otro momento o para cada ocasión, ¿no? Pero Mao siempre nos hablaba de dos métodos, ¿no? Como en un texto nos señaló que había dos métodos, ¿no? Uno era el de ligar la dirección con las masas, ¿no? Es decir, que nuestros organismos, el círculo o la célula o el comité, siempre tenía que buscar vincularse con las masas, ¿no? Eh, y que en ese proceso tenía que partirse de la dirección. Si nosotros los dirigentes no unificamos nuestro criterio sobre qué vamos a hacer, es imposible pues que que podamos llevar a cabo la organización, la dirección de las masas, ¿no? Porque le vamos a dar eh, una y otra directiva, una y otra tarea distinta y más la vamos a confundir que darle una orientación. Entonces tiene que empezar por unificar los criterios de los dirigentes para luego ir hacia las bases y luego hacia las masas. Pero tiene que ir en ese camino, unificar nuestra dirección con con la masa, ¿no? En segundo lugar, decía Mao que había que combinar lo general con lo particular, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos una tarea general, hay que lanzarla, pero también hay que ver su ejecución particular, ¿no? Significa cómo se implementa en un determinado lugar y también cómo implementar específicamente esa tarea. Si decimos hoy día hay que organizar Juntos por el Perú en todo el país, hay que ver o hay que preocuparnos cada uno de los dirigentes en organizarlo en un determinado lugar, ¿no? No quedarnos solamente en hablar de que hay que organizar Juntos por el Perú, no solamente hay que hablar de organizar los círculos, ¿no? Sino hay que concentrarnos en organizar en un determinado punto y preocuparnos porque se implemente, ¿no? Los dirigentes no solo pueden quedarse en lanzar la consigna de que hay que organizar, hay que afiliar, ¿no? Hay que afiliar y lanzar la directiva y llamar por teléfono y whatsappear, oye, ya afiliaron, ya afiliaron. No, hay que estar ahí, buscar, concentrarse en un comité, ver que hacer el seguimiento, apoyar, ayudar a que se implemente la tarea, ¿no? Porque si no, solamente se va a quedar en una consigna, en un discurso que no se implementa, ¿no? Tenemos que preocuparnos por la implementación concreta. Tiene que haber como método
la dirección unificada y la división de trabajo. Quiere decir que los dirigentes debemos unificarnos en lo que vamos a hacer y luego asignarnos tareas, trabajo. No es que ya nos unificamos y ahí queda. Tenemos que ver, porque cada uno se encargará de un círculo, de una área, de un lugar, de alguna tarea, de la prensa, la propaganda. Entonces, el método de dirección es, pues, unificarnos y dividir trabajo en sentido concreto, no es un método de dirección. Otro método de dirección es que hay que fijar una tarea central, ¿no? Una sola tarea central y otras subordinadas. Darle prioridad, saber darle prioridad a las tareas de manera expresa. Porque si no, si vamos a pensar que todas las tareas son iguales, entonces todo el mundo va a hacer lo que le parece que es la tarea principal. La dirección tiene que fijar cuál es la tarea central y cuáles son las subordinadas o secundarias. Y sobre la central tiene que poner la principal fuerza y designar las responsabilidades para cumplir. Igual también, si hay tareas secundarias, ver cómo se va a hacer y quiénes la van a realizar, ¿no? No todas las fuerzas, indudablemente, tendrá que definir eh, quiénes se encargan de eso. Y otro elemento que tiene que ver con el método de dirección es el de la planificación. Lo habíamos dicho antes, el plan es necesario para fijar objetivos, fijar metas, fijar tareas, eh, y también para medir lo que se está haciendo, ¿no? Si se avanza, cuánto se avanza. Entonces, una dirección tiene que tener el método de la planificación eh, para poder realizar sus tareas. Ahora, el otro elemento que nos debíamos hablar era del método de organización. Sobre los principios de organización no vamos a redundar porque ya lo señaló Miguel, ¿no? Solo quería señalar uno, que es el de que es un principio nuestro en la JC, el rol dirigente del partido. La JC es la juventud del partido. Entonces, no podemos no podemos soslayar de que entonces de que el rol dirigente del partido para la JC se convierte en un principio también de él, y que está en su propio estatuto, ¿no? Cuando señala que la JC actúa en base a la orientación del partido. Entonces, solamente quería precisar eso porque el resto del principio lo ha señalado ya Miguel. Más bien queremos ceñirnos para terminar ya los métodos de organización de, que debemos tener, ¿no? Como organización política. Y que también lo hemos resumido, si se quiere, de las eh, reflexiones que hacía Mao sobre el problema de los métodos de organización de los comités, ¿no? Y que indudablemente podemos señalar que lo consideramos válidos, ¿no? En todo caso, podemos discutirlos, se puede discutir si su validez o no, pero particularmente considero que son válidos, ¿no? Por ejemplo, apoyarnos en el colectivo, ¿no? Es decir, implementar las tareas, no lo puede hacer solamente el secretario del círculo o el secretario del comité. Tiene que reunir a su círculo, tiene que reunir a su comité, el secretario, ¿no? Y ahí plantea las tareas y apoyarse en ellos. Eso es lo colectivo, pues, ¿no? Lo que decimos que lo principal es lo colectivo, no lo individual, no el caudillo, ¿no? O sea, tienen que reunirnos y discutir cómo, primero interiorizar cómo se va a hacer la tarea, qué se va a hacer. Entonces, ese es un método, me parece completamente válido, apoyarse con el colectivo, ¿no? En segundo lugar, hay que tratar los problemas, o como a veces decimos, no hay que poner la carta sobre la mesa, ¿no? En todo momento, ¿no? Entre nosotros no podemos estarnos ocultando los problemas, las verdades o lo que yo pienso de uno y del otro. Debemos decírnosla. Debemos decir cuáles son las tareas claramente, debemos decir quiénes tienen que hacerla, cómo deben hacerse. Y ahí hacer lo que uno de los principios que señaló, el principio de crítica y autocrítica, ¿no? O sea, reunirse como en el colectivo, en el círculo y decir las cosas tal como son. Y también con la amada es importante decirle lo que está pasando, cómo es, ¿no? No solamente es un método para nosotros, sino también hacia afuera es necesario que los trabajadores, que el pueblo sepa lo que está pasando, la verdad, como se dice, ¿no? Eh, Otro método es que haya una comunicación entre todos los militantes o todos los miembros y hacia las masas. Es decir, que
el secretario o el responsable de comunicaciones debe estar buscando qué comunicar a los demás compañeros lo que está pasando, cuáles son las tareas, las directivas, las circulares, ¿no? Todo, indudablemente, ¿no? Igual hacia las masas, comunicar, prensa, volanteo, radio, Facebook, ¿no? WhatsApp, por todos los métodos y medios posibles. El otro elemento, el otro método que también consideramos es la consulta, ¿no? Podemos tener el mayor cargo de repente en la organización, pero las tareas no se van a implementar si es que la gente no lo considera que así debe hacerse. Y un paso importante para que lo consideren como necesario es que se consulte y se discuta. Y los persuadamos colectivamente de que esa tarea es la que debe hacerse así y no de otra manera. Porque si no, cada uno se queda con su idea, ¿no? No, yo creo que debe ser así. Pero como no se ha discutido, no ha habido un autoconvencimiento, no ha habido una discrepancia y un convencimiento de lo que se debe hacer, pues cada uno se queda con su idea. Entonces, el mejor método es siempre consultar, ¿no? Oye, ¿qué te parece? Nunca trae más una llamada, oye, ¿te parece así, así puede ser esto? Y luego en la reunión también, pues, ¿no? O sea, cuando no hay reunión, puedes llamar un telefonazo, ir a verlo, conversar, y luego plantearlo en la reunión misma, ¿no? Cómo se va a hacer las cosas y discutirlas. Ahí señalábamos, hay que saber escuchar, ¿no? Más que decir, a veces hay que saber escuchar. A veces es mejor callarse y escuchar lo que dicen los demás eh, para reflexionar y ver cuáles son las tareas, ¿no? Incluso lo que nos disgusta, no hay que molestarse, nos puede disgustar algo que nos digan, incluso sobre nosotros, pueden criticarnos, ¿no? La gente puede decirlo, pero de repente tiene razón, pues, ¿no? Y hay que corregirnos. Y si no la tiene, pues, será oportunidad para explicarnos, ¿no? Pero hay que saber escuchar, por eso hablamos de las consultas, ¿no? Hay que fijar ya lo habíamos dicho en los principios de la dirección, que hay que fijar una tarea central, ¿no? Señalar las tareas secundarias, para que nadie se confunda, ¿no? Porque a veces los compañeros creen que su tarea es la principal y no la otra tarea, ¿no? A veces sabemos que en cada organización hay una secretaría, ¿no? De frente de masa, de sindical, magisterial, de la mujer, de la juventud, de prensa, organización. Y a veces los compañeros se confunden y creen que su tarea es la principal y no que esa tarea debe servir al proceso de la principal, ¿no? Por ejemplo, hoy en la lucha electoral, ¿no? En el proceso de constituir juntos, de forjar la alianza. Esa es la tarea principal. Pero a veces estoy en un área, mi secretaría es de un área, ¿no? De otra área, ¿no? Formación de la mujer, de la juventud, ¿no? De trabajo barrial. Y veo mi tarea desligada de esa tarea central. Entonces, por eso la dirección tiene que fijar claramente cuál es la tarea central e insistir en ella, ¿no? Hacer propaganda, ¿no? De esa tarea. Y también señalar cuáles son las secundarias. Otro método es asumir con firmeza la implementación de las tareas, ¿no? O sea, por eso la dirección tiene que definir y tiene que asumir la implementación de la tarea central. ¿Cómo? Persuadiendo, explicando, insistiendo, llamando a cumplirla, dando el ejemplo en el cumplimiento de esa tarea. Ese es un método también de organización, ¿no? Eh, Cuando organicemos también hay que tener conocimiento lo más exacto posible, ¿no? Tanto en el terreno cuantitativo como cualitativo de lo que estamos haciendo, de en qué área estamos moviéndonos. Si estamos trabajando en la juventud, es necesario que los miembros de la JC conozcan exactamente cuál es la situación de la juventud en el Perú, en su área, en su localidad, en su región. Es necesario que conozcamos, ¿no? Eh, para poder dar salidas alternativas. Otro método es que siempre hay que poner en conocimiento lo más público posible de las tareas, las reuniones que tengamos. Y se lo digo, como decimos, es parte de la experiencia que tenemos, ¿no? A veces queremos sacar una reunión, pero no la convocamos lo suficiente, no invitamos a todos, nos dejamos llevarlo, a veces lo hacemos a última hora. Ese es un método malo. Lo mejor, si quieres que salga bien la tarea, es que lo pongas en conocimiento de todos, ¿no? Otro método es de que hay que ser precisos, como dicen, hay que ir al grano, ¿no? A veces tenemos una reunión y comenzamos a divagar de todo, tenemos una agenda y comenzamos a hablar de otras cosas.
Y se lo digo también por experiencia, ¿no? A veces fijamos una reunión sobre cómo vamos a organizar juntos por el Perú y terminamos hablando del pasado, del presente y del futuro y de otras cosas, ¿no? Y cuando ya nos damos cuenta, ya estamos ya fuera de la agenda. Y hay que volver a decir, oye, el tema de la reunión no es eso, es esto. Entonces, siempre hay que trabajar porque las discusiones se centren en lo que se ha fijado como agenda, no salirse de ella, porque si no desvariamos, ¿no? Eh, Otro método es de saber unirnos con los que difieren o cometen errores, ¿no? Eh, Cuando habló de los principios, Miguel habló de la crítica y la autocrítica, ¿no? Entonces, es parte de las diferencias que pueden haber entre nosotros, ¿no? Porque en ese proceso de crítica y autocrítica, algún camarada va a discrepar con nosotros o nos va a criticar por alguna actitud que no considera que debía ser, ¿no? Y nosotros también, indudablemente, también criticaremos a unos otros camaradas, los planes, las decisiones que haya tomado algún compañero o la misma dirección. Pero eso no debe llevar a que no trabajemos con ellos. Debemos trabajar con ellos, ¿no? Y a veces cuando tomamos decisiones, a veces se produce la votación, pues, ¿no? Porque en el partido, pues, eh, las decisiones se toman o bien por el mutuo convencimiento, en que todos ya nos convencemos de que esa es la tarea, o bien llega un momento en que hay que votar, ¿no? Porque eso del consenso es todavía, a mi entender, una práctica del liberalismo, ¿no? Del libre contrato, del consensualismo, ¿no? Si no nos persuadimos todos de que una tarea debe ser así o de otra manera, eso no se va a solucionar, pues, eh, a medias, ¿no? A veces es un momento en que tiene que llegarse a la votación, y a veces uno va a perder la votación, ¿no? Entonces, el que ha ganado en la votación, o la persona o el militante cuya propuesta ha ganado en la votación, tiene que hacer trabajar con el que ha quedado, su decisión ha sido descartada. Y el que ha visto su decisión descartada, tenemos que aprender a trabajar con la decisión de la mayoría, además que es parte del centralismo democrático, ¿no? Discutimos, no nos persuadimos o no nos convencemos todos, tenemos que votar. Centralismo democrático. Y entonces hay que saber incluso dejar, a veces en el debate decimos cosas que molestan a otros compañeros, ¿no? Pero hay que saber pasar por alto por eso, porque hay otros objetivos superiores a los personales, a los individuales, ¿no? Entonces, ese es otro método, ¿no? O sea, saber trabajar entre los que incluso hemos discrepado o hemos cometido errores, ¿no? Y otra cosa, otro método es el de no ser arrogantes, ¿no? O sea, no dejar que se nos suba los humos a la cabeza. O sea, trabajar con sencillez y con laboriosidad, ¿no? Por más que hayamos logrado grandes éxitos, ¿no? A veces ganamos un centro federado, una federación, ganamos un sindicato y ya nos envanecemos y, lo, y nos vamos al olvido, ¿no? Como dicen, eh, en en la farándula burguesa, ¿no? Cría fama y échate a dormir, dicen, ¿no? Eso no puede ser y no es propio de los comunistas, ¿no? Nosotros tenemos que seguir trabajando laboriosamente, con humildad, por más éxitos que hayamos tenido, ¿no? Y a pesar de ellos, e incluso hay más todavía, ¿no? Porque siempre los éxitos a veces son la causa de las grandes derrotas, ¿no? Porque nos obnubilan y nos cierran a la realidad y finalmente vemos el alud que se nos viene encima después, ¿no? O mejor dicho, no vemos el alud que se nos viene encima. Comenzamos a cometer errores y creemos que seguimos haciéndolo bien porque ya triunfamos en algunas cosas y eso no es así. Siempre mantener el trabajo humilde, laborioso, ¿no? Dedicado. Otro método que decía Mao es que hay que saber trazar siempre líneas divisorias, ¿no? Uno señalaba entre la revolución y la contrarrevolución, ¿no? Porque no es lo mismo que un revolucionario cometa errores a que un contrarrevolucionario los cometa, ¿no? O sea, que un revolucionario y eso está vinculado a otro punto, ¿no? Hay que saber trazar en la revolución misma, hay que saber trazar entre los errores y los éxitos, ¿no? Entre los éxitos y los fracasos, entre lo correcto y lo erróneo, ¿no? Eh, para poderlo corregir. O sea, si nos hemos equivocado así. O sea, una cosa es un éxito y otra cosa es un error, ¿no?
¿Por qué? Porque si nos vamos a dorar la píldora y no vamos a saber diferenciar, al final no vamos a corregir. Vamos a creer que por más que nos hayan derrocado, tenemos éxito. Y entonces no vamos a analizar por qué nos han derrotado o por qué hemos cometido el error o por qué hemos fracasado. Porque por nuestro parecer ha estado bien, ¿no? A pesar de que hemos perdido, hemos ganado. Eso. No debemos actuar así, sino debemos analizar fríamente por qué hemos sido derrotados, ¿no? Y tener claridad en eso, ¿no? Entonces, son algunos métodos que hemos resumido, algunas ideas que hemos ido resumiendo de la bibliografía que hemos señalado en dos textos que le hemos enviado a los camaradas de la JC y que espero se pongan en conocimiento, que lo lean, lo analicen, lo critiquen también. Y acá también estamos llanos a escuchar sus críticas, sus opiniones, ¿no? Podemos disentir, discrepar sobre lo que hemos expuesto y nuevamente agradecerles por esta invitación, esa posibilidad de intercambiar nuestras experiencias, conocimientos y también por aprender de lo que ustedes vayan a decir, ¿no? De lo que hemos expuesto. O cosas nuevas también, de repente no está dentro de lo que hemos dicho, tienen ustedes sus propios criterios y estamos llanos a escucharlo, ¿no? Muchas gracias nuevamente, compañeros, por su invitación. Bernardo, terminé. Sí, gracias, José Carlos. Perdón, estaba con el micro apagado. Eh, bueno, camaradas, compañeros, compañeras, agradeciendo la exposición tanto del camarada Miguel y del camarada José Carlos en este tema enriquecedor. Agradeceríamos pues que si es que tienen algunas interrogantes, si tienen algunas preguntas, las podrían realizar vía el chat Google Meet y si no, podrían hacer uso de su micrófono siempre y cuando enciendan la cámara, pues compañeros, compañeras. ¿No? Adelante, en todo caso. También las preguntas las pueden responder indefinidamente, ¿no? De repente José Carlos, Miguel, de repente se cogen algunas preguntas y todo eso, ¿no? Entonces, damos pase pues a los asistentes para que puedan realizar las preguntas o interrogantes si tuvieran algunas, claro. Bernardo, quisiera participar. ¿Puedo hablar, Bernardo? ¿O van a anotar las personas que van a hablar? ¿Cómo va a ser? Bernardo, pido la palabra. Yoli, adelante, buenas noches, claro. Buenas noches con todos. Ya. Bueno, la verdad te agradecer todo lo que acaban de mencionar, los principios de organización, los métodos, los principios de la J. Yo quisiera tal vez un poco compartir con ustedes un sentimiento de esta semana por lo que ha estado aconteciendo del tema de los candidatos por parte de la derecha y a la vez también mencionar lo que dijo el último ponente, es muy interesante y que se aplica bastante como haciendo una comparación en Bolivia. ¿Por qué? Porque en Bolivia principalmente el actual candidato a la presidencia, el compañero Luis Arce Catacora, tiene demasiado apoyo de los jóvenes, todos los jóvenes, a mi parecer, del país de Bolivia, de las distintas universidades, se han organizado y hacen eventos diarios donde hacen conversaciones con el candidato, pero también hay algo muy importante que dice el candidato, ¿no? Y es el efecto o el contexto post pandemia.
el candidato es economista y explicaba que los principales afectados por la pospandemia son los jóvenes. Y ya se ha observado cuál ha sido nuestra estructura de nuestro país, la estructura económica, es el tema de la informalidad en el sector laboral. Y el sector laboral, donde nos guste o no, son los jóvenes universitarios y técnicos, a estudiantes de colegio que van a entrar a pertenecer a la PEA, ¿no? A la población económicamente activa. Entonces, lo que nos comenta y nos menciona el último ponente es algo muy cierto, ¿no? O sea, estamos cada uno yendo por su lado, porque, claro, los contextos son distintos en cada región, pero ¿cuál es el objetivo en sí que tenemos como J? Y si de verdad también, y ¿por qué digo un sentimiento que quería compartir? Porque cuando se daba el tema de los candidatos como Roque Benavides, el economista Hernando de Soto, George Forsyth y todos los demás candidatos que se está presentando la derecha, entonces a mí tal vez yo no veía la gravedad del asunto, pero sí lo veían mis padres, porque ellos han sido tal vez, bueno, han participado, han estado, han sentido lo que es el terrorismo en sí, ¿no? El terrorismo más que nada mediático y el terrorismo dado por el Estado, que se puede presentar ahora, y estos candidatos prácticamente han financiado ese terrorismo anteriormente, ¿no? Y también se puede observar que esos candidatos también han financiado a los distintos candidatos de estos años que se han presentado. Entonces, ¿qué hacer ahora? Entonces, en ese momento, mis padres o mi mamá también, no sé, se preocupaban y me decían, pero ¿cómo? O sea, ¿tú cómo puedes estar tranquila si ellos tienen todo el poder, tienen todos los medios? Y sí, y desde muchísimos años siempre ha sido la clase burguesa la que ha tenido el poder. Entonces, ¿cómo poder trabajar ante ellos nosotros? Y bueno, en ese momento lo único que se me veía en la mente es pedir ayuda, ¿no? ¿Ayuda a quiénes? A los jóvenes de América del Sur. O sea, en sí, toda América Latina está en una lucha constante de ideas, que también lo dijo un camarada del partido en una clase que hay en Comunicando, si mal no me equivoco, que también es del partido, en la cual menciona que estamos en tres frentes, si no me equivoco, de lucha, ¿no? Y una de ellas es la de ideas, la parte subjetiva, porque este modelo también es una forma de imponer subjetividades, imponer ideas, entonces tenemos que estar frente a esa lucha también, ¿no? Y bueno, espero tal vez de que esta reunión o estas clases nos ayuden también, y sería importante que los compañeros, la J a nivel nacional, nos digan, ¿no? Ya vamos a trabajar con JP, estamos trabajando con JP, tenemos que ayudar a los candidatos, y algo muy importante que les comparto también es lo que mi papá me mencionaba, ¿no? Me dijo, ¿por qué no la J a nivel nacional se compromete, al menos si quiere tener un cambio para la juventud, llevar candidatos jóvenes al Congreso? Porque es en el Congreso, y es lo que también dijo un doctor en economía el día de hoy en una reunión, que nosotros no podemos hacer nada si no tenemos el poder, la decisión, y el poder se ejerce en el poder ejecutivo por parte del presidente, los ministros, y el Congreso por parte de los congresistas, los parlamentarios. Entonces, debemos apuntar a ingresar a esos estamentos para poder hacer cambios que necesitamos y que estamos pidiendo, ya sea con huelgas, con todo, pero necesitamos trabajar para llegar a esos lugares, a luchar en esos aspectos, ¿no? Y espero que también, bueno, llegue alguna directiva a nivel nacional para organizar, como mencionaba el compañero, a la población de las regiones, pero ya apuntando a eso, ¿no? Bueno, eso es mi participación. Gracias. Compañeros, compañeras, si es que quieren hacer uso de la palabra y si no pueden utilizar también el chat para hacer algunas preguntas, de repente algunos comentarios, o quizá también de parte de Chiquián o de José Carlos, ¿no? Pero la idea sería que puedan participar un poco si tienen algunas inquietudes.
para que se pueda iniciar una especie de conversatorio y podamos desarrollar de mejor manera, ¿no? Entonces los invitamos a participar. Parece que ha quedado claro, me parece todo. Bernardo, ¿Sí? no sé si me permites algunas cositas. Claro, claro. No, obviamente lo que menciona la compañera Giorgia creo, es bastante interesante en el aspecto de cómo nos organizamos o cómo se organiza la juventud hoy en día, ¿no? Pero un poco haciendo un retroceso, tengo entendido que en estas sesiones, en esta escuela de la JC, obviamente hay camaradas, hay militantes de la JC, hay chicos que tienen la iniciativa también de conocer o querer conocer qué es la JC, qué propone la JC, y justamente las sesiones anteriores, cuando me hiciste la invitación, me mencionabas que la escuela era un proceso de aprendizaje o de discusiones, de debates con algunos temas que tienen que ver con la intención de que las propuestas de la JC sean conocidas, ¿no? Propongamos un poco el tema de conocer la JC, por eso que se tocó el tema de la historia del comunismo en nuestro país, cómo pensamos los comunistas, qué proponemos para nuestra realidad peruana. Y el tema de hoy justamente era reforzar un poco el aspecto de todas estas propuestas, todo lo que pensamos, cómo lo vamos materializando en la realidad. A nivel nacional y justamente en nuestra realidad jurisdiccional, regional y obviamente en cada distrito, o ahí donde nos encontremos, ¿no? En un centro de estudios, en un centro de trabajo, en el barrio donde vivo, porque teniendo ya la unidad ideológica, la unidad de criterios, de pensamiento, también es necesario tener unidad de formas de organización o de cómo materializamos estas propuestas, estas ideas, ¿no? Y justamente eh, el tema de organizarnos como de manera revolucionaria o organizarnos en un partido, eh, podemos decir que nuestra forma de organización tiene características similares con otras organizaciones comunistas a nivel del mundo, ¿no? En otros países, porque justamente lo que nos une es una lucha conjunta contra el sistema, contra el modelo, contra una clase social como es la burguesía, y nos une una lucha por construir una sociedad socialista, ¿no? Nos une, y por eso que tenemos tal vez características similares. Pero obviamente las características de nuestro país también nos empujan a que las formas de organización adquiera justamente estas características particulares. Y menciono ello en el sentido de que como nos encontramos en un escenario electoral y hace mucho que hay escenarios electorales, justamente las formas de organización que debemos o hemos impulsado siempre como una parte del trabajo de Frente Único que tenemos como partido es justamente cómo ampliamos o cómo generamos organizaciones con características para la participación electoral que involucre a sectores que no necesariamente piensen como nosotros o sean comunistas. Pueden ser comunistas, de izquierda, progresistas, del campo popular, bajo un programa, bajo una plataforma, bajo una propuesta electoral que unifica. Eso, por ejemplo, el tema de Frente Único es una forma de organización amplia que permite, obviamente, implementar o conseguir objetivos que nos planteamos también de esa manera. Y así, hay distintas formas de organización que buscamos nosotros construir justamente para materializar lo que nos hemos planteado. Y en esa perspectiva, el tema de la Juventud Comunista, obviamente, también es una organización que justamente tiene esa dinámica de hacer trabajo en la juventud, tiene su propia dinámica, tiene su propio ritmo, tiene sus propias características que tal vez no la tiene el partido en sí mismo, porque obviamente la realidad nos obliga a generar o impulsar, a construir organizaciones que tengan esas características. Ocurre con los sindicatos, ocurre en los gremios, ocurre con distintas formas de organización, como lo dije en un inicio, que tienen objetivos definidos y por ende la forma de organizarse justamente deben responder a esos objetivos, deben responder a esa forma, a esos planteamientos. Y hoy en día que nos encontramos en un tema electoral, que es bastante importante porque obviamente ya estamos a puertas de eso, de esa lucha electoral a la cual no rehuimos, pero sí tenemos propuestas concretas que suman al proyecto histórico de cambio. En esa perspectiva creo que podemos ir
articulando algunas ideas, algunas propuestas conjuntas, ¿no? Y hoy, por ejemplo, como partido, como JC, estamos dentro de eh, eh, lo que es Juntos por el Perú, que es una organización frente que aglutina distintos partidos de izquierda y progresista, que nos une una plataforma, que nos une una propuesta electoral y que obviamente la idea es ir fortaleciéndola, pero también ir teniendo criterios para que pueda ampliarse mucho más allá, ¿no? Y en la perspectiva de construir un frente mucho mayor, ¿no? Como tal vez en los 80, en los 90, principalmente en los 80 se dio con Izquierda Unida. La idea es que la táctica que tenemos como partido es justamente unir a toda esa izquierda bajo una forma organizativa amplia, democrática, y que obviamente tenga también un nivel de participación y pueda ser una propuesta viable para la población. Básicamente eso, Dolmos, también siguiendo un poco la participación de Giorgia, que va en el sentido de lo que mencionaba, ¿no? Solamente eso, compañero. Dale, pues. Sí, Bernardo, Sí, claro, José Carlos, adelante. sí, en el chat hay una pregunta, ¿no? Habla de que si en un gobierno comunista es posible la creación de una obra literaria o un cuadro artístico que hable mal del comunismo. Mm, Bueno, sí es posible, ¿no? Pero así como en la sociedad capitalista, pues a los comunistas que critican el sistema, los gobiernos no lo consienten. O sea, es indudable que los comunistas tampoco vamos a consentir que se hable mal, ¿no? Porque una cosa es que hablen mal y otra cosa es que se critiquen cosas que sí existen, ¿no? Porque, por ejemplo, en Cuba hay se ha criticado errores del mismo Silvio Rodríguez, que es diputado de la Asamblea y es parte del partido, ha criticado errores cometidos en la dirección. Hasta incluso el mismo Fidel Castro se ha autocriticado de errores que se han cometido en la dirección, ¿no? Que es muy distinto a decir hablar mal, ¿no? Pero indudablemente, pues, eh, no, eh, el derecho de opinar no solamente es para los que puedan criticar desde fuera, sino eh, cómo hacer, para también cuestionarlo, ¿no? A los que nos cuestionan. No podemos quedarnos tranquilos en eso. Sobre todo si hablan mal, ¿no? Otra cosa es la crítica, como hemos dicho, que la crítica y la autocrítica incluso desde la misma dirección de los comunistas debe hacerse, ¿no? Ahora, l- me ha llamado la atención sobre un punto que dijo Georgia, ¿no? Que tiene que ver con el poder de la burguesía, que es fuerte, que parece omnímodo, que parece invencible, ¿no? Eh, y justamente hoy día estamos viendo cómo socavar eso, ¿no? O sea, cómo nos organizamos para combatir ese poder que parece invencible, ¿no? Y para eso incluso tenemos que reflexionar en la historia y, y en que las cosas van cambiando, o sea, no creer que todo va a ser igual, ¿no? Y pongo para eso unos ejemplos, ¿no? En los 90, no sé si ustedes se acuerdan o si de repente no han nacido todavía en esa época, pero seguramente lo han visto por sus estudios, eh, de que después de la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos se convirtió la única potencia mundial, ¿no? Que asumió una hegemonía completa prácticamente. Es más, ¿no? Años antes de la caída del muro de Berlín ya había salido o mejor dicho, la caída de la Unión Soviética había salido un artículo que hablaba del fin de la historia, ¿no? De Francis Fukuyama. Eh, Hoy día ese poder de Estados Unidos omnímodo prácticamente no existe, cuestionado por todos lados, ¿no? La cuestiona China, la cuestiona Rusia, la cuestiona sus socios incluso de la Unión Europea, hasta su siempre servil socio de inglés, ¿no? Que de ser su dominador como potencia colonial, hoy día es su dominado prácticamente, ¿no? Eh, Hasta ahí se ve cómo es que se truecan las situaciones, ¿no? Eh, o sea, hoy día hay más cuestionamientos hacia los Estados Unidos. Y muestra de ello se ha visto en la última asamblea mundial de la ONU, ¿no? Entonces, lo que aparentemente es estable, es imbatible, es indomegable, ¿no? Eh,
no lo va a hacer siempre. Si es que trabajamos, por eso de ahí es que es nuestro trabajo eh, permanente, ¿no? Cotidiano. Y una cuestión mucho más, digamos, diríamos un poco más profunda, ¿no? Si en realidad analizamos las fuerzas, este Estado, ¿a quién representa, no? O sea, los empresarios, ¿qué porcentaje de la población son? No llegan ni al 1%. La mayoría de la población es clase trabajadora, son los trabajadores, sean proletarios o sean pequeños burgueses, ¿no? Que padecen esa dominación. Entonces, por el número, pues la fuerza no está en ella, en la burguesía, ¿no? Está en el proletariado, en los trabajadores, en la pequeña burguesía. Y justamente lo que estamos aprendiendo acá en la JC, aprendiendo desde la casa, ¿no? Es cómo es que esa fuerza dispersa, ¿no? La hacemos o le damos realmente su verdadera magnitud con la organización, ¿no? Ese es el papel de nosotros, darle una organización. Y una organización quiere decir eh, una agrupación de personas que tengan un único fin, ¿no? Un solo fin, encaminado a un solo fin, ¿no? Entonces, nosotros con nuestro trabajo de organizado, de propaganda, de difusión, de educación hacia el pueblo, hacia los trabajadores, a esa, diríamos, en cierta medida, más amorfa, ¿no? Separada por la competencia, la propia sobrevivencia, por el sálvese quien pueda, con nuestro trabajo de educación, de formación, vamos dándole un fin. Que eso demora, que eso tarda, sí, a veces demora, a veces tarda, pero a veces también se acelera, ¿no? Esa es la historia del proceso de la sociedad, ¿no? Y cuando se acelera es que ocurren las revoluciones o los cambios. Eh, ¿Quién diría que hace 10 años o 15 años iba a haber un tal, diríamos, tal desprestigio de las ideas neoliberales, ¿no? Eh, a tal punto que hoy día en el Perú están llamando pues a la unidad de todas las fuerzas de la derecha para defender los principios de la libertad de empresa, de la propiedad privada, ¿no? Hoy día lo escuchaba Bengolea, llamar a todos los candidatos de la derecha que piensan igualito a que se junten en un solo frente, ¿no? Para defender los principios de la libertad de empresa, de la libertad de libre mercado, de la propiedad privada, de la Constitución del año 93, ¿no? En suma. O sea, eso hace 10 años no existía, no tenían ese temor, 10 o 12 años, ¿no? ¿No? O hace 20 años. Lo más que se temorizaron fue pues con Humala, ¿no? En 2011, 2016, algo, ¿no? Y que rápidamente lo reabsorbieron. Pero no hacían ese llamado a la unidad, ¿no? ¿Quién sabe? De repente siempre a la izquierda le han dicho que por qué no se une, siempre nos han criticado, nos han cargado de San Benito de estar divididos, ¿no? Y nosotros siempre buscando unirnos, y hoy día sale la derecha a decir que todos tienen que unirse porque está en peligro la sacrosanta propiedad privada y el libre mercado. Entonces, eso no se veía, ¿no? Hace tiempo. Entonces, y eso que todavía somos débiles, ¿no? Imagínate si después de esta escuela que están haciendo los compañeros JC salimos más fortalecidos, más organizados, eh, con más claridad en las tareas que tenemos y nos lanzamos con todo a seguir trabajando. eh, Creo que eso va a cambiar más rápidamente, ¿no? Entonces, la fuerza la tienen los trabajadores por su número, pero su fuerza va a ser invencible si es que a su número suman su conciencia y su organización. Eso decía, creo que decía Marx eso, ¿no? Y eso es cierto. Y tienen miedo de que justamente esa conciencia y esa organización llegue a los pueblos, porque esa conciencia implica pues las ideas contrarias al libre mercado, a la defensa de la propiedad privada, a la defensa de la Constitución del 93, ¿no? Esa conciencia implica que acepten, que asuman la necesidad de una nueva constitución, del cambio del modelo neoliberal y avancen más allá hacia el socialismo y hacia el comunismo. Entonces, hay que trabajar, no hay eh, que es la única forma de poder enfrentar ese gran poder burgués y poder derrotarlo. Eh, Eso, bueno, hay otros textos aquí, otros mensajes sobre si las ideas del partido tienen llegado a los jóvenes obreros.
creo que todavía estamos muy lejos de hacerles llegar, ¿no? Más que por ellos, por nosotros, ¿no? Más que por ellos, por nosotros, ¿no? Nos falta, creo que nos falta mayor trabajo en la clase obrera, en los jóvenes trabajadores, para hacer llegar nuestras propuestas. Sobre las obras y caricaturas que hablan mal de capitalistas y socialistas. Que si no sea subjetivo y conveniente que sea el mismo gobernador con... Bueno, en realidad toda crítica puede parecer subjetiva, ¿no? Nosotros como comunistas luchamos siempre porque nuestras críticas y autocríticas sean objetivas, pero siempre tenemos, siempre hay la posibilidad de caer en el subjetivismo, ¿no? Eso sí es cierto, hasta en nuestras autocríticas o en nuestras críticas, pero siempre trabajamos, o en todo caso asumimos, como nos asumimos materialistas, luchamos porque sea lo más objetivo posible, ¿no? Sobre nuestra relación con Antauro Humala, ¿no? Eh, bueno, el problema es que el etnocacerismo lo que busca es dividir la sociedad por etnias, ¿no? Y entonces se oculta la lucha de clases. Y dentro de ese ocultamiento de la lucha de clases, siempre a quien ha favorecido es a la burguesía, ¿no? ¿Qué tanto buscan el cambio de la constitución fujimorista y de la abolición del modelo neoliberal? Había que analizarlo, ¿no? Pero de hecho, al encubrir que la lucha de clases existe y lo sustituyen por lo étnico, eh, van a dar pie pues a que no se ataque realmente a la clase dominante, sino a supuestos representantes de ella, ¿no? O a los que no son, entre comillas, de la misma etnia a la que pertenece Antauro Humala, que la verdad no sé a qué etnia pertenece él, ¿no? Pero ese es un problema ya de fondo, ¿no? Que incluso tiene rasgos de fascista ahí, ¿no? Gracias, José Carlos. Sí, hay preguntas en realidad, pero bueno, seguro que el tiempo nos está quedando corto. Sí, claro, claro que sí, por supuesto. Bueno, en todo caso, compañeros, compañeras, las preguntas que no han sido respondidas hoy en esta sesión también se las vamos a enviar en la semana a través del canal de YouTube. Por cierto, terminando hoy día la sesión, también les vamos a mandar algunos materiales como un pequeño resumen que nos envió el camarada José Carlos y las diapositivas de Chiquián. Asimismo, les vamos a mandar las preguntas y respuestas de la sesión pasada, que por un problema técnico han tenido un breve retraso, pero que ya están también dentro de nuestro canal de YouTube. En todo caso, compañeros, compañeras, no se olviden de llenar el formulario y pues los esperamos el próximo sábado en la última sesión con algunas otras sorpresas. Entonces, bueno, yo les daría un par de minutos de repente a Miguel y a José Carlos para que puedan decir algunas palabras finales o se puedan despedir. Nada, Bernardo, bueno, solamente felicitar la iniciativa de la escuela, Aprendiendo Comunismo en Casa, que como el título, y creo que lo hemos conversado en el transcurso del diálogo el día de hoy, es siempre ligando el aspecto teórico con el aspecto práctico, ¿no? O sea, aprendemos comunismo teóricamente, pero principalmente lo aprendemos ahí en la lucha de masas, en la lucha de clases, en nuestro quehacer diario. Y en esa perspectiva, esa concatenación entre teoría y práctica siempre está presente en nosotros. Felicitarlos por ello. A los chicos que están obviamente escuchando las sesiones de estudio y desean conocer un poco más de la Juventud Comunista o del Partido Comunista en nuestro país, que somos también parte de un movimiento internacional, un movimiento comunista a nivel mundial, que luchamos por obviamente por un proyecto de transformación. En esa perspectiva, invitarlos a participar, a ser partícipes de este proyecto, a conocer a profundidad lo que proponemos, lo que planteamos, cómo luchamos, obviamente, en ese sentido para poder plasmar los objetivos que nosotros tenemos
creo que por ahí también se mencionaba y se decía de que hoy en día la derecha, el sistema se siente fuerte porque justamente ha conseguido una de sus más grandes victorias, que es en el aspecto ideológico, ¿no? Hacer creer que el status quo, la forma de pensar, la forma de actuar o tal, creo que piensan o creen o hacen creer que es lo común. Pero la historia nos ha enseñado que obviamente hay propuestas, hay proyectos de transformación que se hacen viables, se hacen reales justamente cuando éstas adquieren un nivel de concientización o adquieren un nivel de representación, legitimidad en la población, en los sectores sociales más diversos, y ellos hacen común esta propuesta, este proyecto, y lo llevan a cabo, ¿no? Bajo la orientación y dirección de la organización como la nuestra, que se defina como tal y que es la que se ponga en la vanguardia. En esa perspectiva, nada más que saludarlos, felicitarlos por la iniciativa y obviamente a continuar y a seguir construyendo JC a nivel nacional y en cada una de las áreas que tienen. Gracias. Gracias, Chiqui. José Carlos. No se te escucha, José Carlos. Tienes el micro apagado. Allá, muy bien. Gracias, Bernardo. No, reiterar nuestro agradecimiento y saludo a la invitación que nos han hecho y a esta actividad de formación que con iniciativa y con creatividad se está utilizando estos medios en unas circunstancias en que es difícil reunirse, ¿no? Físicamente. Y que además puede abarcar todo el país en muy corto tiempo. Hay que saber, y se está haciendo, creo eso, utilizar esos instrumentos. Y bueno, llamarlos pues a continuar en ese trabajo de educación y también de llevar lo que estamos aprendiendo acá al trabajo práctico, ¿no? Y ahí veremos si es que lo que estamos aprendiendo nos ayuda y en todo caso ahí transformaremos ese conocimiento también, ¿no? Reiterarles nuestro agradecimiento y el llamado a continuar en la organización, ¿no? Si no están integrados bajo la JC, integrarse para trabajar unidos por transformar el país y la sociedad a nivel mundial, ¿no? Un abrazo a todos. Gracias por todo. Gracias, José. Gracias, compañeros, compañeras, camaradas, amigos y todos los que nos han acompañado el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado. Por supuesto, el grupo de WhatsApp también pospuso por algunos problemas técnicos que tuvimos en la semana. Se va a resolver estos días y no se preocupen, estamos al pendiente para poder brindarles lo mejor. Gracias, compañeros, a los asistentes. Cuídense. Gracias. Buenas noches con todos. Gracias, camaradas. Buenas noches. Gracias, camaradas. Buenas noches. Gracias, compas. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches, camaradas. Buenas noches, gracias.